Hola a todos, soy Sebastián García y estos son los podcasts del profe Sebas. Bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad hablaremos de uno de los acontecimientos del siglo XX que marcó definitivamente el curso de la historia de la humanidad, que dejó unas bases en la geopolítica que nos rige en la actualidad y que sin duda fue un momento en el que la barbarie civilizada que se desplegó dejó una marca imborrable eh, en las conciencias y memorias colectivas de las diferentes civilizaciones. Esto es la Segunda Guerra Mundial. Antes de comenzar, quiero que tengamos presente que sobre la Segunda Guerra Mundial se han hecho demasiadas investigaciones, demasiados libros, proyectos de grado, historiadores, científicos sociales, internacionalistas, politólogos, en fin, muchos pensadores se han dedicado al estudio de este tema. Entonces, el propósito de este recurso es apenas despertar algunas inquietudes, establecer unas claridades generales del proceso que se desarrolla en estos años de la guerra y pues que a partir de esto puedan tener unas nociones que les lleve a investigar diferentes tipos de fuentes y se enriquezcan en las diferentes esferas que giran alrededor de esta temática. ¿Cómo entender el surgimiento de este nuevo conflicto de dimensiones mundiales después de que Europa ya había atravesado una guerra que la había dejado tan devastada? Entre 1914 y 1918, Europa tocó fondo, había conocido el horror de la guerra en el frente y en la retaguardia y se había propuesto no volver a caer en ese tipo de cosas. Europa quedó demasiado mal, demasiado afectada a nivel social, económico, político, y su esperanza era no repetir este acontecimiento. ¿Cómo entender entonces ese nuevo conflicto? Pues bueno, hay que estudiar y retomar las ideas que ya habíamos trabajado en los podcasts anteriores sobre lo que estaba pasando en el tiempo de entreguerras. Y es que en este momento de gran crisis política, social y económica, como lo dijimos, se habían empezado a gestar unos gobiernos de carácter fascista, unos gobiernos totalitarios que desde unos sentimientos de revanchismo buscaban robustecer a sus sociedades, volverlas a armar y que de esa manera se lanzaran de nuevo a el conflicto internacional, porque la guerra, tengamos presente que de acuerdo a la teoría realista de las relaciones internacionales, es una herramienta que utilizan los sujetos de poder para reconfigurar las relaciones que establecen con los demás. A la Primera Guerra Mundial se habían lanzado unos imperios con el afán de conseguir unos nuevos territorios coloniales. ¿Y cómo los conseguían? Pues quitando el poder que ya estaban estableciendo otros países sobre esos territorios. Ese fue el caso de los grandes imperios como el alemán, como el austrohúngaro, como el otomano. Ellos buscaban ampliar sus territorios y al final del conflicto quedaron viendo un chispero. No quedaron dentro de los beneficiados y por esa razón quedaron con un resentimiento que durante los años 20 y 30 va a hacer que se cristalicen esos proyectos totalitarios que buscaban que las relaciones de poder fueran diferentes. Sumado a eso, a ese espíritu de revancha, de venganza, esa sed de guerra que tenían los gobiernos, tal es el caso del fascismo italiano, del nazismo alemán, vamos a encontrar una contraparte de las democracias occidentales que le están apuntando al pacifismo y a la diplomacia.
Después de la Paz de París de 1919, los gobiernos como el francés y el inglés se habían dado cuenta de que habían quedado muy devastados, de que las guerras no eran algo provechoso para sus países y que por eso era mejor tratar de llevar las cosas de la manera más calmada y diplomática posible. Habían creado en ese sentido un organismo internacional llamado la Sociedad de Naciones. Esa sociedad buscaba, a través de la representación de diferentes gobiernos, poder arbitrar los conflictos y las tensiones que se establecieran entre naciones, de manera que no se tuviera que recurrir al ataque bélico. Sin embargo, esos dos espíritus y esas dos propuestas no iban a ser compatibles ni se iban a hacer contrapesos, sino que al contrario, ese espíritu revanchista y militar que tenían los totalitarismos se iba a desbocar al punto de que se saldría de las manos de la maniobrabilidad de la Sociedad de Naciones y de sus integrantes. Por ejemplo, en 1932, Japón empezó ahí un conflicto con China. ¿Por qué razón? Porque resulta que a lo largo del siglo XIX se fue gestando en este país, en el Japón, el proceso de modernización e industrialización. Entonces, el hecho de que se estuviera consolidando ese sistema capitalista en este país hacía que, como ya hemos visto en varias oportunidades, fuera necesario que el país contara con unos territorios coloniales, es decir, se empezó a desarrollar un imperialismo. ¿Para qué se necesitan esos territorios coloniales? Para poder tener lugares de los cuales extraer materias primas que se necesitan en los sistemas productivos y además de eso que sean lugares a los cuales se pueda llevar posteriormente las mercancías que se producen dentro del país. Japón no cuenta con eso. Japón además es un territorio insular con recursos muy limitados, entonces busca expandirse hacia la parte continental y ataca a la China en ese momento. La Sociedad de Naciones, ¿qué hace? Se queda maniatada, no puede intervenir en ese momento. Además, en este tiempo del régimen de Adolfo Hitler, como pudimos darnos cuenta en el podcast dedicado a este tema, se va a desarrollar todo un proyecto de rearme y la Sociedad de Naciones ve ante sus ojos que se está violando el Tratado de Versalles y no hace nada. Lo único que hace Alemania es salirse de la Sociedad de Naciones porque no encuentra un respaldo, pero no hay una medida internacional que frene ese avance que está teniendo el nazismo en sus proyectos de expansión. Y eso va a ser algo que entusiasme más y anime a Hitler a llevar a cabo ese proceso que componía su ideario con el cual llegó al poder alemán en 1933. Entonces recordemos, hay un rechazo tajante al Tratado de Versalles, que eso va a hacer que logre tener una popularidad dentro de los sectores más nacionalistas alemanes. Busca construir el Tercer Reich, ese gran imperio alemán que antaño brillaba de una manera esplendorosa. Entonces él busca eso y dice que él tiene ese destino manifiesto de construir esa entidad territorial. Eso está ligado a un proyecto pangermánico que busca unir a todos los integrantes de la nación alemana, sobre todo hacia el territorio del este. Por eso necesitan conseguir un territorio vital que legítimamente les corresponde a ellos. Y además de esta situación encontramos todo el discurso racial de carácter marcadamente antisemita que tiene el nacionalsocialismo. Entonces ellos reivindican que la raza aria, la raza que ellos representan, tiene una superioridad, tiene que ocupar ese territorio vital del Tercer Reich y necesita conquistar unas tierras del este. Entonces, en ese paso de conquistar unas tierras hacia el oriente de Europa, se van a dar dos fenómenos. Primero, se busca la solución final, que es eliminar a ese enemigo que ellos consideran que son los judíos, y además de eso pretenden esclavizar a los pueblos eslavos
que van encontrando a su paso. Entonces, en eso se sustenta el proyecto de ellos y es lo que va a impulsar este ambiente de tensión internacional entre 1937 y 1939. Y va a surgir y a generar esa tensión precisamente por el silencio y toda esa diplomacia que intentó mantener el resto de Europa. Muestra esta imposibilidad que se tiene para arbitrar las tensiones internacionales, las vamos a identificar con los movimientos que van a tener los que posteriormente consideraríamos los países que conforman las potencias del eje. Entonces, en 1935, exactamente el 3 de octubre, Italia va a invadir Etiopía. Acá hago un paréntesis, como ya les he dicho en otros momentos, la idea es que mientras escuchamos estos podcasts podamos tener a la mano un mapa del mundo para que nos vayamos ubicando y estas referencias geográficas no queden en el aire, sino que sepan ubicarse de una manera más atinada. Entonces, ubiquémonos en África, en el oriente exactamente. Cerca a lo que es el Cuerno de Somalia, Italia ya tenía dos colonias pequeñas, estaba Eritrea y Somalia por una parte. Entonces, después de unas escaramuzas ahí fronterizas, las tropas de Mussolini deciden invadir el territorio de Eritrea, que era liderado por el emperador Selassie. Entonces, era un emperador cuyas tropas no estaban equipadas a la altura de las de Mussolini, que llevaban tanques y bombarderos, y por eso no pudieron pues evitar la invasión. ¿Qué hace la Sociedad de Naciones Unidas? Pues evidentemente se molesta con las acciones que está llevando a cabo Mussolini, pero pues la respuesta de él es simplemente romper las relaciones con Francia e Inglaterra. No pasa nada más. Al año siguiente, en 1936, exactamente el 7 de marzo, Alemania va a rearmar la Renania. Va a ocupar ese territorio que en el Tratado de Versalles se había establecido como una zona desmilitarizada que tenía que estar bajo supervisión francesa. Entonces, la Renania, que queda en la frontera con Francia, es invadida por la nueva tropa que ya había conformado Hitler durante su tiempo de mandato, y pues esto va a generar un shock para los demás países porque no saben qué hacer, pero deciden quedarse al margen de las acciones y esperar a que no vaya a acrecentarse la situación. Posteriormente, en 1937, nos transportamos al continente asiático. Japón va a promover una escaramuza bajo la cual se sustente invadir el territorio chino. Entonces se montan un video en el cual supuestamente el ejército chino atacó al japonés, y pues con eso ya ellos tienen sustento para defenderse e invaden la Manchuria. Entonces el proyecto que ellos tenían, ya lo aclaramos hace un rato, es lograr hacerse con territorio continental que tenga unos recursos suficientes para satisfacer la producción industrial que estaba en boga en el Japón. 3 episodios de invasión en el que las sociedades, naciones y las democracias de Occidente se quedaron paralizadas. ¿Qué hacen estos gobiernos totalitaristas? Pues se dan cuenta de que no hay una reacción a sus acciones y se van a sentir animados para seguir moviéndose e impulsar sus agendas políticas y territoriales. Acá hay que mencionar estos 3 países: la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y el Japón de Hirohito, van a crear una alianza que se denominará como el eje Roma-Berlín-Tokio. Y por medio de ella, pues ellos establecían que serían los enemigos del comunismo y que defenderían sus intereses, porque en medio de todo tenían unos intereses particulares que compartían, y es reconfigurar las relaciones de poder para
satisfacer sus propios proyectos nacionales. Entonces se puede afirmar que para 1937 la Segunda Guerra Mundial había comenzado en la China. Y eso hay que tenerlo claro porque se suelen atribuir solamente las fechas europeas para delimitar la extensión del conflicto. Sin embargo, al tratarse de un enfrentamiento a nivel global, pues es inevitable que se tenga en cuenta esta fecha, la de 1937, cuando empieza la guerra sino-japonesa. Pero volvamos a lo que estaba sucediendo en Europa. Al ver Hitler que no recibía ningún tropiezo a su proyecto expansionista pangermánico, empezó a dar unos golpes certeros para anexionar a su territorio otros países vecinos. Arrancó en 1938 con Austria. El 14 de marzo de ese año, Hitler hizo que en Viena se estableciera un dictador que fuera títere de su gobierno, y de esta manera se anexionó la que era su tierra natal y que consideraba parte importante de ese proyecto alemán grande. Los países occidentales pues hicieron silencio y consideraron legítimo que se hiciera esta anexión, no tomaron cartas en el asunto. Como no se vio ningún inconveniente, se dio el siguiente golpe, que fue anexionarse Checoslovaquia. ¿Cómo empieza esto? En septiembre del 38, Hitler reclamó la región de los Sudetes, que eran las regiones que estaban más próximas a la frontera con Alemania. Los países occidentales dijeron: ok, Hitler, toma tus Sudetes, está bien, no pasa nada, ahí va a quedar el asunto. Y el señor, perfecto, se tomó los Sudetes, creyeron que hasta ahí iba a llegar la situación, pero cogida la mano, cogido el codo, 6 meses después, en marzo 15 de 1939, Hitler se apodera del país por completo. Se toma Praga, la capital, y hace que ese territorio se anexe a su país. Acá ya se empiezan a sentir las tensiones de las invasiones alemanas, mientras que al haberse tomado Austria y los Sudetes, que eran territorios en los cuales habitaba mayoritariamente población alemana, al hacerse con Praga y con el resto de Checoslovaquia, ya la situación no es tan chévere porque son personas que no se encuentran familiarizadas o a gusto con hacer parte del proyecto alemán. Entonces la gente de Praga, en esa toma del 15 de marzo del 39, llora mientras tiene que saludar a las tropas de Hitler que se están tomando su país. Checoslovaquia va a ser un escándalo para los países occidentales, no lo esperaban, porque de hecho Francia y la Unión Soviética habían hecho unos acuerdos de defensa tiempos atrás a este país, pero no se llevaron a cabo. Entonces hay como una gran confusión internacional, pero ellos dicen: ok, no va a pasar nada con este señor, ya quería hacerse con Checoslovaquia, listo, de ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar, pues hombre, meses después va a dar su siguiente golpe, que es hacerse con Polonia. Sin embargo, él sabe que atacar Polonia no es tan sencillo porque eso está en la frontera con la Unión Soviética. Y decide blindarse políticamente para evitar ganarse un gran enemigo como es esa gran Unión Soviética, que además también estaba en todo un proceso de modernización y de militarización durante el tiempo de Stalin. Y por eso se firma el tratado Ribbentrop-Molotov. Por medio de este se establecía que Alemania invadiría Polonia y se quedaría con la parte occidental, mientras que la Unión Soviética podría quedarse con la parte oriental. Entonces así se dividían Polonia y no tendrían pelea entre ellos. Este acuerdo va a dejar desconcertado a Occidente, porque además era Hitler haciendo una alianza con los que había declarado sus peores enemigos, los comunistas. Sin embargo,
hay gente que hace acuerdos hasta con el diablo con tal de conseguir lo que desea, y eso era a lo que estaba jugando Hitler en ese momento. Invade Polonia el 1 de septiembre de 1939 por medio de su guerra relámpago, que era la estrategia de coger al enemigo por sorpresa. Entonces llegan las tropas de Hitler con un ataque masivo contra los aeródromos, contra los nudos de comunicaciones y la red ferroviaria de Polonia. Unas columnas blindadas cortan las líneas de suministro de la infantería polaca, siembran terror entre la población y rápidamente se hacen con Polonia. Esa fue la gota que rebosó el vaso, porque en ese momento se dieron cuenta los países de Occidente, Inglaterra y Francia, que Hitler no estaba jugando, que él no quería moverse nomás a territorios vecinos, sino que el proyecto expansionista de él iba a lo grande. 3 de septiembre de 1939, a las 11:15 de la mañana, el primer ministro Neville Chamberlain de Inglaterra comunica que están en guerra con Alemania. 24 horas antes se le había dado un ultimátum a Hitler diciéndole que por favor retirara sus tropas de Polonia o estaría en problemas. No recibieron una respuesta, entonces deciden declararle la guerra. A las 5 de la tarde de ese mismo día, Francia también declara la guerra. Los dos países aliados que en 1914 lucharon contra el enemigo alemán volvían a unirse para hacer frente a ese gran monstruo nazi que quería cernirse sobre la Europa y el mundo. Entonces, para septiembre del 39 comienza ese segundo conflicto internacional que inicialmente va a librarse en Europa y en Asia, porque ya dijimos, el Japón y la China también están en guerra. Hablar de los movimientos militares puede llegar a ser un poco confuso, así que trataré de ser lo más claro posible, dividiendo la explicación en unas fases. Entonces, la primera fase que vamos a tener en cuenta es la fase 1939-1941, que denominaremos el momento del éxito alemán, de las victorias alemanas o de las victorias del eje. Por victorias del eje vamos a referirnos entonces a los triunfos que van a tener los que dijimos eran componentes de las potencias del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón, que se están enfrentando inicialmente a Francia y a Inglaterra. Ya entrarán luego otros actores a este bando, que son la Unión Soviética y Estados Unidos, pero ellos tendrán su aparición en escena porque pues no contaban con hacerlo, pero finalmente les tocó. Bueno, en ese momento, 1939-1941, que es el avance alemán, Hitler se las va a jugar con todo el arsenal que había logrado constituir en esa década de los 30. Recuerden que el proceso de rearme al que él le apostó buscaba renovar la fuerza de este país y darle la fuerza suficiente para poder enfrentarse con el resto del mundo. Él se consideraba invencible porque a eso era lo que le había apostado. Entonces él empieza con un ataque en dos frentes. Por una parte, hacia el lado oriental, va a hacerse con Polonia primero y consecuentemente, luego que conquista Polonia, con los países eslavos. Es decir, que atacó a Estonia, a Letonia y a Lituania. Y aunque a Finlandia intentó conquistarla, pues esta logró mantener su independencia porque se dio un territorio. Después de esto va a motivar la conquista del Báltico y de Noruega y Dinamarca. Pues era importante que se hiciera con esta zona del norte para que garantizara un abastecimiento de los productos minerales que se extraían de Suecia. Eso pasó en cuanto a las victorias en el frente oriental.
Por el lado occidental, en 1940 vamos a ver que Alemania empieza a motivar sus ataques en contra de Francia y Alemania. Entonces, en mayo de 1940, Hitler vuelve a llevar a cabo su plan de ofensiva relámpago contra Países Bajos y Bélgica. Mientras tanto, Francia se estaba armando y poniendo todo su línea defensiva. Ellos creían que la guerra iba a ser tal cual Primera Guerra Mundial, entonces estaban prácticamente armando sus trincheras en la frontera con Bélgica, que era por donde habían sido atacados en la Primera Guerra Mundial, y estaban ahí bien puestecitos esperando para defenderse del ataque alemán. Sin embargo, ellos no contaban con el hecho de que el ataque se iba a hacer era a través de Luxemburgo y montados en unos tanques de última tecnología que les iba a permitir atravesar el bosque de las Ardenas. El caso es que el ataque fue tan exitoso, tan sorpresivo para los franceses que no tuvieron manera de hacer frente y en junio, el 14 de junio del 49, los alemanes se tomaron París. ¿Cuándo se iban a imaginar que iba a pasar esa situación? En ningún momento, pero unos días después, el 22 de junio, Francia tuvo que firmar la rendición de la guerra ante Alemania. Acá la situación se puso muy complicada porque resulta que Francia derrotada quedó dividida en dos territorios. La parte del norte era la zona de ocupación alemana administrada por los nazis y la parte de abajo, la parte sur, se denominaría como la República de Vichy y era un territorio que estaba comandado por el mariscal Henri Pétain, que mantenía fidelidad a los nazis. Entonces era un gobierno títere francés, pero que estaba del lado de los nazis. La resistencia alcanzó a emigrar en parte a Inglaterra, entre esos se encuentra el general Charles de Gaulle, que buscaba plantar pues una reivindicación del gobierno republicano francés para restablecerlo. En fin, de ese momento también tenemos que mencionar que la resistencia que se había establecido en la frontera con Bélgica pues estaba siendo apoyada por ingleses que alcanzaron a salir del territorio francés una vez fue tomado por los nazis en un episodio que se llama la Operación Dínamo o la evacuación de Dunkerque. Entonces las tropas inglesas que habían quedado ahí, pues sí, prisioneras, logran escaparse y devolverse a Inglaterra. En ese momento que se logra conquistar el territorio francés por parte de los alemanes, pues la mirada se dirige entonces a derrotar a Inglaterra. Y ahí comienza lo que se denomina entre 1940 y 1941 la batalla de Inglaterra, que va a ser una serie de ataques aéreos sobre todo en contra de las islas británicas. Durante este tiempo, la Luftwaffe alemana, la fuerza aérea, se va a enfrentar en contra de la fuerza británica, pero van a darle muy duro a las islas británicas en el sentido de que no solamente se van a atacar los puntos militares o los puntos industriales, sino que se empieza a atacar también a la población civil, a las diferentes ciudades. Y pues eso va a ser bastante terrible porque mientras que se supone que se debían respetar unos protocolos internacionales en los que solamente se atacan los actores beligerantes, no, la población civil empieza a llevar del bulto, entonces es muy complicado. Pero la Fuerza Aérea Británica logra establecer pues una resistencia sólida al punto de que llega un momento en el que Hitler dice esto no es en este momento, más bien concentrémonos en otro lado porque por acá no fue en este momento. Después de estos ataques a Francia e Inglaterra, el frente se va a activar en el norte de África. Entonces, recordemos que estos territorios, al ser colonias, pues también van a ser flancos por los cuales se pueden atacar a estos países. Y en septiembre de 1940, Italia empieza a maniobrar atacando Egipto desde Libia, pues que era una colonia italiana atacando
otra colonia que era inglesa. Los ingleses ahí también logran como dar una contraofensiva, no se las dejan tan fácil. Las tropas de Mussolini también tenían el encargo de ocupar Yugoslavia, Grecia y la isla de Creta, pero no lo estaban logrando. Entonces Hitler, que ya había logrado su victoria en Francia, que decidió aplazar el ataque a Inglaterra, se traslada su atención a esta parte de Europa Oriental y empieza, o bueno, Europa Mediterránea más bien, y empieza a consolidar su presencia en estos territorios mencionados, al punto de que el 27 de abril se da la rendición de los Balcanes y la bandera con la cruz esvástica ondea en el Partenón de Atenas, en Grecia, y asimismo pues también se derroca el gobierno que estaba vigente en Yugoslavia. Consolidadas esas victorias, Hitler decide traicionar el pacto que anteriormente dije había hecho con el diablo, referenciando que se había metido con la persona que consideraba su peor enemigo. Entonces, en el Ribbentrop-Molotov se había establecido que ellos no se atacarían, se dividían Polonia y listo. Pero como este hombre tenía una sed de poder impresionante, decide que una vez conquistadas sus victorias en Europa Occidental, puede dirigir su atención hacia el Oriente y empieza a llevar a cabo la que se conoce famosísimamente como la Operación Barbarroja. Y fue que a partir del 22 de junio de ese 41, Hitler empieza a moverse hacia la Unión Soviética para conquistar este territorio. Ahí entonces es una transformación de las alianzas que se habían establecido, porque mientras la Unión Soviética se había mantenido al margen y supuestamente tenía una neutralidad por el pacto que había establecido con Hitler, en el momento en el que ellos lo atacan, pues la Unión Soviética empieza a estar del lado de los enemigos de ese monstruo nazi que quiere crecer. La ofensiva contra la Unión Soviética arranca con todas, la devastación al comienzo es terrible, pero la cosa se empieza a poner más difícil por dos situaciones. La primera es que los soviéticos empiezan a tener una estrategia de la tierra quemada, y es que a medida les permiten el avance a los alemanes, pero van destruyendo todo a su paso para que cuando ellos lleguen a los territorios no encuentren con qué abastecerse. Al no tener con qué abastecerse y llegar el invierno en noviembre de ese año, pues les quedó de para arriba la avanzada porque las tropas empezaron a morir. Los soldados no están preparados pues con las ropas necesarias, no tienen las provisiones alimenticias suficientes, los carros no están diseñados para desplazarse a esas temperaturas tan bajas, así que no logran continuar con el avance y se frustra la operación. De manera que los soviéticos, que sí están habituados a ese territorio, pueden empezar a hacerlos retroceder. Bueno, vamos ahora a la que conoceríamos como la segunda fase de la guerra, que es la fase mundial, que se va a vivir entre 1942 y 1943. Mundial porque se van a ir sumando cada vez más actores. Entonces ya entró la Unión Soviética, por lo que las razones que ya se mencionaron. Ahora falta que empiece a jugar su papel Estados Unidos. Resulta que durante el tiempo de la batalla de Inglaterra, el gobierno inglés decidió pedir ayuda a los estadounidenses, pero como ya hemos dicho en varias ocasiones, ellos tienen su política hipócrita, por lo cierto, de no intervención en otros territorios, de no injerencia en asuntos que no les correspondan. Entonces no brindaron una asistencia en ese momento a Inglaterra, sino que van a empezar a jugar dentro de la guerra en el momento en el que Japón ataca a Estados Unidos. Es decir, la guerra que se estaba librando en Asia, en el Pacífico, va a adquirir otras dimensiones. ¿Por qué? Resulta que Japón y Estados Unidos tenían una relación diplomática
pues en términos generales normal. Estados Unidos era uno de los socios comerciales japoneses que más le ayudaba, digamos, en el tema de suministro de petróleo, pero en el momento en el que Japón empieza su proyecto imperial por Asia, porque es que no le bastó con ocupar la Manchuria china, sino que empezó a expandirse hacia el sur, se hizo con la Indochina francesa. Estados Unidos va a ver con recelos eh, el hecho de que Japón quiera crecer de una manera tan brutal y le corta su suministro de petróleo. Entonces, lo que piensa en ese momento el gobierno japonés es, estos estadounidenses no tienen por qué limitarnos a nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos han querido hacer siempre, entonces pues no queremos que se metan en nuestros asuntos, y a su consideración estaba el hecho de plantearles una amenaza para que ellos no estuvieran ahí molestando. ¿Qué hicieron ellos? Entonces atacaron la base naval de Pearl Harbor, que estaba en las islas de Hawái. Este era un sitio de gran importancia porque era el sitio en el que se asentaba la flota americana del Pacífico. Para los japoneses atacar esto era darles un susto a los estadounidenses y hacer que retrocedieran y se quedaran con los brazos cruzados. Sin embargo, una vez este golpe es atestado, pues Estados Unidos se emberrionda, como ya había pasado en la Primera Guerra Mundial cuando le hundieron el Lusitania, atacaron a su población, así que decide declararle la guerra a Japón. Y así la guerra se expande a esta zona del planeta. Para 1942, Japón ya había ocupado Birmania, Malasia, Singapur, Indonesia, las Filipinas, que eran colonia estadounidense, Indochina, la Nueva Guinea, y estaba por meterse en Australia y la India. Entonces, si no le ponían freno, que era lo que buscaban los estadounidenses, Japón iba a consolidar su proyecto colonial en Asia. Sin embargo, 1942 y 1943 empiezan a ser un punto de inflexión en esa guerra. Por una parte, los países aliados que habían estado a la defensiva van a empezar a atacar a las potencias del eje, y de esta manera le van a dar una vuelta al curso que estaba teniendo el conflicto hacia ese momento. Entonces van a conseguir unas victorias que aplastan a las potencias del eje en África del Norte, en la batalla de El Alamein en 1942. Habíamos dicho que en el caso de la Unión Soviética el invierno les había dificultado el avance, y en febrero de 1943 se va a llevar a cabo la batalla de Stalingrado, que va pues a hacer que definitivamente las tropas nazis no puedan conseguir el triunfo en este territorio, y que al contrario sean los soviéticos los que pues tengan el triunfo y logren que los alemanes salgan de ese territorio y los empiecen a arrinconar hacia su país. Y en el caso del Pacífico se va a obtener en el 43, también para el mes de febrero, una victoria en la batalla de Guadalcanal. En ese mismo año 43, por ejemplo, se le va a dar un duro golpe a la Italia, porque resulta que unas tropas inglesas y americanas van a desembarcar en el Mediterráneo, en la isla de Sicilia, y logran tomarse Italia por el sur, hacer que el rey destituyera a Mussolini, y pues ya no va a ser el gran duce de toda Italia, sino que ese señor huye y con ayuda de Hitler pues logra montarse un proyecto por allá de República Social de Saló en el norte de Italia, pero pues el poder que tenía y que había consolidado lo empieza a perder rápidamente. Es entonces cuando tendríamos nuestra tercera fase de la guerra, que denominamos la derrota de Alemania, Italia y Japón, y eso se va a vivir entre el 43 y el 45. La fase del final de la guerra entonces va a ser el triunfo de los aliados sobre los avances que habían tenido
las potencias del eje. Ya vemos como en el 43 el ejército alemán se rinde en Stalingrado y pues no puede seguir con su proyecto de conquista de la Unión Soviética. Luego la victoria que en África se tuvo en el Alamein en 1942, pues se fueron mermando las fuerzas que tenían las potencias del eje al norte de África, y en 1943 pues ya se había logrado el control total por parte de los aliados. En el caso francés encontramos que el 6 de junio de 1944 se dio el famosísimo desembarco de Normandía, en el cual más de 100.000 soldados pues de las tropas aliadas, al mando del general Eisenhower, comandante supremo en Europa, hicieron su desembarco, valga la redundancia, en las costas del norte francés, con el propósito de derrotar pues a las tropas de ocupación. El avance que fueron teniendo fue tan exitoso que para el 25 de agosto de ese año por fin había sido liberada París. A propósito de esto, hay que decir que la orden que había dado Hitler al general von Scholtist era destruir Francia y bueno, y particularmente París, antes que entregársela a los aliados. Sin embargo, pues este general decidió desacatar las órdenes del Führer y entregar más bien la ciudad intacta, porque la consideraba una gran joya arquitectónica. Una vez recuperada Francia y detenida la amenaza de la avanzada nazi en el oriente hacia la Unión Soviética, los aliados empiezan a tratar de acorralar a las tropas hacia Berlín. Entonces en 1945, para el mes de marzo, los aliados empiezan el avance desde Francia y cruzan el Rin. Pues obviamente las tropas alemanas se tienen que replegar, y lo mismo está pasando en el frente oriental. Los soviéticos los están replegando cada vez más. En ese año, 1945, vamos a destacar que el 15 de febrero los aliados van a atestar con los bombarderos Alemania. En este momento entonces encontramos el bombardero de la ciudad histórica de Dresde, y por más de 3 noches los bombarderos aliados estuvieron atacando esta ciudad hasta que lograron destruirla completamente. La cantidad de pérdidas humanas es altísima, y pues esto es uno de los grandes horrores de esta guerra. Pues obviamente no fue el único bombardero, ya dijimos que los alemanes le habían dado con toda a las ciudades inglesas, pero entonces hay unos momentos en los cuales se va a evidenciar ese ataque indiscriminado a las sociedades civiles. En la avanzada soviética hacia Occidente, los rusos lograron ocupar Rumania, Bulgaria, Hungría, y Yugoslavia y Albania se liberaron por su cuenta. El punto es que en 1945, para el mes de abril, la ciudad de Berlín, que estaba casi destrozada, estaba cercada por el ejército soviético. Ante esta situación, el Führer, que consideraba que sus tropas eran invencibles, pues decide suicidarse por la frustración que le genera ver que su proyecto no está con unas posibilidades de llevarse a cabo. Ese suicidio se llevó a cabo el 30 de abril del 45, y recordemos que 2 días antes, Benito Mussolini, el duque de Italia, que había sido en alguna época, también cae muerto porque los partisanos italianos, los de la resistencia y la oposición al fascismo que se había establecido, lo capturaron y lo fusilaron ese día. En ese orden de ideas, el general Montgomery, que asume el mando de Alemania luego de
de que Hitler se suicidara, va a aceptar la rendición el 4 de mayo y finalmente se declara pues la rendición sin condiciones el 7 de mayo. Entonces, ese momento va a significar el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Europa y va a dar un gran júbilo en todo el continente. De todas maneras, a pesar de que acaba la guerra en Europa, pues el frente asiático va a seguir abierto. Y Japón, aunque ha sufrido unas grandes derrotas, va a seguir resistiendo. Es en este momento en el cual se pone en juego una serie de estrategias para rendir finalmente al gobierno japonés. Y pues como el que está peleando en el Pacífico es Estados Unidos, desde el Pentágono estadounidense se empiezan a contemplar diferentes posibilidades. Dentro de esta contemplación de posibilidades encontramos el Proyecto Manhattan, que desde 1942 estaba desarrollando en Estados Unidos, buscando la creación de la bomba atómica. Se titubeó mucho sobre si usar o no esta bomba, sobre todo en tiempos del presidente Roosevelt, que recordemos había estado en el poder desde tiempos de la Gran Depresión y que muere en plena guerra mundial el 12 de abril de 1945. En su lugar lo sucede el presidente Truman y este va a ser el que finalmente le da el visto bueno a utilizar la bomba nuclear, en este caso para finalizar el conflicto con Japón, que estaba convirtiéndose en algo tan desgastante. Sobre todo porque una de las estrategias que era utilizada por parte de los japoneses era la de el suicidio. Entonces ellos no tenían lío en comandar un avión, un bombardero y estrellarlo contra el portaaviones aunque ellos perdieran la vida. Entonces este tipo de estrategias va a ser algo muy desgastante para ellos y quieren ponerle un final de raíz. Empiezan a evaluar cuáles pueden ser las diferentes opciones de ataque de las islas japonesas, buscando que sea un lugar que genere un gran impacto porque se ataque a población civil, es decir, no quieren atacar solamente un punto militar o un punto industrial, sino que quieren generar una gran tragedia. Ese es el propósito estadounidense en este momento, generar una gran tragedia, atacar un punto que sea de gran valor simbólico y valor histórico, y después de varias opciones que se barajan, se decide que se van a bombardear las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Los bombarderos atómicos sobrevolaron en agosto 6 la ciudad de Hiroshima, destruyéndola completamente, y 3 días después, el 9 de agosto, en Nagasaki, destruyéndola también. Este es uno de los capítulos más vergonzosos de la humanidad, porque en este momento se desvalorizó completamente la humanidad y la dignidad de las personas. Pero fue la estrategia que utilizó un gobierno para que finalmente, el 2 de septiembre, se firmaran las capitulaciones sin condiciones por parte del gobierno japonés. Ese 2 de septiembre de 1945 terminaría finalmente la Segunda Guerra Mundial. En nuestra siguiente emisión hablaremos de cuáles fueron las consecuencias de esa Segunda Guerra Mundial, de qué manera termina en cuanto a lo diplomático y exploraremos otros aspectos que se refieren a los impactos que tuvo su desarrollo, sobre todo frente a la población civil.